es ratificarse en su doctrina y no escuchar pues las propuestas o reparos de los reformadores. Bueno, obviamente cuando ya estamos bajo Isabel, entonces es excomulgada Isabel II, van a venir los teólogos y los arzobispos de lo que vamos a llamar la Vía Media, porque la reforma de Inglaterra va a ser diferente a las demás. O sea, el resto de Europa, el resto del mundo protestante va a rechazar muchas de las cosas del catolicismo, mientras que la Iglesia de Inglaterra va a conservar elementos del catolicismo, pero va a reformar otros. Entonces, por eso va a ser tanto católica como protestante. Algunos prefieren decir tanto católica como reformada. Bueno, hablamos de algunos personajes, de como John Jewell y Richard Hooker, que son los que van a ponerle el tema de la tradición, en el caso de Jewell, de la tradición como importante para nuestra iglesia. Por eso nosotros no abandonamos la tradición. Nosotros consideramos que los primeros siglos del cristianismo debemos conservarlo, y esta es la parte católica, por decirlo de alguna forma. Y Richard Hooker le pone el tema de la razón. Entonces, por eso hablamos de Biblia, tradición y razón, como el trípode de la iglesia. O sea, esas tres patas de esa silla en la que se soporta nuestra reflexión teológica. Biblia como la base de todo, la tradición de los primeros siglos, y muy importante el aporte de Richard Hooker con la razón. O sea, porque hay que ponerle raciocinio, estudiar, actualizar, bueno, etcétera. ¿Bien? Y pues hablamos de todo cómo cambió la Iglesia de Inglaterra con Isabel II, que es como de los reyes de los Tudors, es la que más le va a imponer el carácter de vía media, y que tenemos. Entonces, esta es la lista, pues no los voy a leer, pero están en el video, y pues todo eso se puede reflexionar. Entonces vea que con Isabel cambió bastante. Luego hablamos de la iglesia presbiteriana. Es importante por lo que va a suceder con la iglesia episcopal en Estados Unidos. Bien, entonces, en Escocia simplemente voy a decir que la reforma de John Knox es una reforma donde dejan al lado los obispos, es decir, no van a tener obispos en Escocia, sino va a ser la iglesia dirigida por sacerdotes. Por eso se llama presbiteriana, por los presbíteros. Sin embargo, los antiguos anglicanos van a continuar como de forma velada, a veces perseguidos, de forma casi escondida. Entonces, eso es lo que va a pasar en Escocia. Entonces, yo voy a adelantarme todo esto, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan ver en el video. Bueno, aquí hablamos de la época de las misiones, tanto la Iglesia Católica Romana después de Trento, como las iglesias también protestantes empiezan a evangelizar pues allí donde no había llegado el cristianismo, la India, China, pues todo el resto de Asia, África, y obviamente acá en América han llegado finalizando el siglo XV, comenzando el siglo XVI, en pleno tiempo de la Reforma, curiosamente. Se va a dar la colonia de América. Entonces, digamos que América va a representar para la Iglesia Católica como esa salvación, ¿no? Esa esperanza. La Iglesia Católica duró llamando al continente latinoamericano el continente de la esperanza, y tenía que ver mucho con eso, ¿no? Porque la Iglesia en Europa se fragmentó y fieles al Papa quedaron muy pocos. Pero como España era fiel al Papa y España descubre América, pues España quintuplica su territorio y va a tener toda una población para evangelizar para la iglesia romana, porque España, los reyes eran fieles al Papa. Por eso nuestro continente, bueno, el latinoamericano, incluido Portugal, pues fue tan católico y tan fiel al Papa. Pero también llegaron algunos protestantes, y sobre todo en la parte norte, en Estados Unidos, pues van a llegar la iglesia de Inglaterra, ¿cierto? O sea, va a llegar la iglesia reformada.
Entonces, listo, esto es como el anglicanismo también sale al mundo. Hablamos de los Wesley, ojalá puedan echar la miradita. Es bien interesante el papel de John y Charles Wesley por el método, por eso les llaman metodistas, ¿no? Fueron muy visionarios para su época y les resumo solamente en decir que ellos inician con la evangelización fuera de los templos. Ellos empezaron a ir a los lugares de las fábricas en tiempos donde ya está evolucionando muchísimo la fábrica, la ciencia, la modernidad, pues iba a venir luego la revolución industrial, pues a ellos se les ocurre ir a buscar a la gente y no esperar a que ellos vayan a los templos, ir allá entre los pobres, entre los trabajadores, en las fábricas. Y su nuevo método no gustó mucho dentro del tradicional anglicano y entonces esta iglesia se terminó separando. Ellos no se separaron, ellos siempre se consideraron anglicanos, pero como no tenían el apoyo de la iglesia anglicana, ellos terminaron ordenando sacerdotes y pues obviamente ellos no eran obispos y pues terminaron provocando un cisma. Entonces, ahí les dejo el tema de los hermanos Wesley, interesante si lo pueden ver. Y pasamos entonces ahora sí a lo que va a ser la iglesia episcopal, ¿bien? Y su relación con la iglesia de Inglaterra. Entonces, obviamente la iglesia de Inglaterra, o sea, el anglicanismo es el que llega a Estados Unidos, en las colonias pues cuando están en todo este proceso de colonización, pero cuando se da la independencia, ustedes saben que lo mismo que pasó acá en Latinoamérica, cuando se dieron las independencias de España, pues se dio un anti-español, ¿sí? Anti-españolismo, si se puede decir esa palabra. Lo mismo sucedió con los estadounidenses. Entonces, todo lo que fuera el rey, todo lo que fuera inglés, va a ser repudiado y va a incluirse entonces el tema de la iglesia. Entonces la iglesia anglicana, pues el nombre anglicana, pues obviamente no es que vaya a gustar mucho. Bueno, entonces eh, los obispos ingleses pues terminan yéndose, algunos para Canadá, y cuando se necesita consagrar un obispo para Estados Unidos y se nombra o digamos se elige para obispo a Samuel Savory, pues no se puede consagrar con los anglicanos en Inglaterra porque tendría que jurar fidelidad al rey y eso no, y menos Savory que era un líder de la revolución, entonces eso no iba a pasar. Entonces es cuando se acude a Escocia. Y de pronto, para los que no saben, por eso el escudo de la iglesia episcopal en la parte superior izquierda tiene la bandera de Escocia, ¿sí? Que es con la cruz de San Andrés. Y entonces, pero con las nueve cruces de las 9 provincias originales. Entonces, digamos que ahí queda con una deuda histórica, por eso se le pone ahí deuda histórica, porque son los obispos de Escocia, de la iglesia episcopal, pero de Escocia, porque que estaban muy reducidos, porque la que dominaba era la presbiteriana, pero había todavía algunos. Y ahí consagran al primer obispo para Estados Unidos. Bueno, listo, esto me lo salto. Ya después estamos hablando de cómo empezó a evolucionar la iglesia en diferentes corrientes, en diferentes líneas. Entonces, eso está ahí en el video, diferentes corrientes. El movimiento de Oxford, que fue con el que terminamos la vez anterior, es muy, muy importante porque, a ver, cuando se da todo el tema de la reforma, uno de los elementos que distinguía a los protestantes de los católicos, además de muchas cosas de doctrina, ¿no? Ustedes lo saben, que el tema del purgatorio, veneración de los santos, celibato sacerdotal, salvación por indulgencias, todas estas cosas. Entonces, las iglesias protestantes, pues, tuvieron una diferenciación fuerte doctrinalmente, pero también en las formas. Entonces, por ejemplo, las iglesias protestantes quitaron el altar, quitaron las estatuas, incluso las vestimentas
también las quitaron. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el movimiento de Oxford? El movimiento de Oxford es como de amores y odios, porque el movimiento de Oxford es un movimiento del siglo XIX que quiere volver a recuperar elementos católicos. O sea, el anglicanismo se ha vuelto como demasiado protestante, ¿sí? Y pues la línea era más de corte evangélico, puritano. Entonces el movimiento de Oxford lo que quiere es recuperar los elementos católicos, o sea, desde las vestimentas hasta pues otros elementos de la catolicidad, bien, del culto. Entonces, para alejar demasiado el laicismo que estaba dando y demasiada como ya lo que a veces se llama iglesia baja, entonces vuelven a fundamentar pues sus principios dogmáticos, sacramentos y a entenderse que va a ser católica, pero no romana. De ahí es donde viene ese término, ¿no? Católicos, pero no romanos. Y bueno, hablábamos de uno de los exponentes del movimiento de Oxford tan católico que terminó yéndose a la iglesia católica y luego fue consagrado cardenal y después fue canonizado, ¿no? John Newman es un santo de la iglesia romana, pero él era anglicano y pues por esa afinidad con la iglesia romana, pues se pasó para allá. Y había otro, pero él sí se quedó con la iglesia anglicana, ¿no? John Keble, sí, que también estuvo en el movimiento de Oxford, pero él sí no se pasó al lado romano porque pues no iban a aceptar ni los dogmas ni la autoridad del Papa. Bueno, creo que ahí fue donde quedamos, tal vez. Ahí fue donde quedamos. Bueno, listo. Entonces, espero que ese pequeño repaso pues motive también el video para quienes no hayan podido estar la vez anterior. Bueno, entonces, estamos en el siglo XIX. Estamos en el siglo XIX y hay varias iglesias de origen anglicano, pero que no están unidas, por lo que les estaba diciendo. O sea, una cosa era la iglesia de Inglaterra, ¿cierto? Pero otra cosa era la iglesia de Escocia, que aunque Escocia se volvió presbiteriana, pues de todas formas van a quedar algunos anglicanos en Escocia, que es la iglesia episcopal escocesa, y va a estar la iglesia episcopal de los Estados Unidos. Y obviamente no van a reconocer, estamos en el siglo XIX, la primacía de la iglesia inglesa. Entonces, va a ser necesario establecer algún instrumento de diálogo, de unión, ¿sí? Pero tiene que ponerse algunos mínimos para que pueda considerarse de la comunión. Y entonces es cuando nace y se define, ya en la segunda mitad del siglo XIX, la Conferencia de Lambeth. ¿Bien? Estamos hablando de 1867. Y entonces se va a dar lo que conocemos como el cuadrilátero Chicago-Lambeth, porque se da primero en Chicago y posteriormente en Lambeth, donde se van a establecer los fundamentos de una comunión. ¿Cuáles son los fundamentos de una comunión? Esto es muy importante porque mire que no es algo supremamente elaborado de decenas de artículos, sino son 4 cositas, o sea, son 4 elementos mínimos para estar en la comunión, ¿sí? O sea, que nos identifica por lo menos doctrinal y tradicionalmente. La Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces la Sagrada Escritura, incluso, ya ustedes saben, pues el tema de los deuterocanónicos. Entonces en las escrituras se tienen los deuterocanónicos, aunque no se consideren revelados. Entonces mire que es la iglesia de la vía media, ¿no? La católica tiene los deuterocanónicos como revelados y las protestantes no tienen los deuterocanónicos en su Biblia. Nosotros los tenemos, pero no los consideramos revelados. Los credos, ¿cierto? El credo niceno, principalmente, del 325, pues el fundamento trinitario. Los sacramentos, entonces, este es al corte protestante de los sacramentos 2, bautismo y cena. Y muy importante, el episcopado histórico. Entonces, que se garantice la continuidad desde los apóstoles.
que se garantice la continuidad no solamente desde Pedro, como consideran en la iglesia romana, sino de Santiago, ¿cierto? Cualquiera de los apóstoles que fueron fundando congregaciones. Entonces, que se conserve el episcopado histórico. Obviamente nosotros pues, venimos también de la línea romana hasta la reforma, lo hablamos hace, no sé si fue la última o la anterior a ella, que hablamos de Matthew Parker, ¿sí? Bueno, pues también Thomas Cranmer, pero para quien tenga dudas de Thomas Cranmer, pues sobre todo Matthew Parker, garantiza la continuidad del episcopado histórico hasta nuestros días. Sí. Una cosa, reverendo, una cosa quiero mencionar, qué bueno que lo menciona. Una de las clases que yo tomé en el seminario, ¿no? Regresando, era cuando la gente te pregunta qué es la iglesia episcopal, cómo la defines, cuáles son las características, lo básico es referirse al cuadrilátero de Chicago, de Lambert, ¿no? Y es básicamente lo que como usted lo menciona, las escrituras, el credo niceno, el credo apostólico también, los sacramentos y el episcopado histórico, ¿no? Y esto viene en la página, si ustedes, para de tarea, eso lo pueden encontrar en la página 771 de su libro de oración común en español. Es en la página 771, entonces está más a fondo. Entonces, solamente lo pongo ahí como punto, reverendo. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Y sí, por favor, tengámoslo en cuenta y pueden mirarlo. Es como una carta, ¿no, reverendo? Una carta donde por ahí hay es que hay varios documentos en el libro de oración común y creo que uno tiene que ver con la ratificación del cuadrilátero. Entonces, ¿qué son? Entonces, los elementos básicos pues, de nuestra eclesialidad. ¿Sí? Es sencillo, pero es fundamental. Sí, es fundamental. No se está poniendo nada pues del otro mundo básicos. Biblia, credos, sacramentos y que tengamos conexión episcopal o de obispos hasta los apóstoles. ¿Iba a decir algo, reverendo? No, ya está. No sé si hay más preguntas. Alguien, no sé. Listo. Sí, okay. sí. Gracias. Bien. Y también tengamos en cuenta, entonces, esto tiene que ver más con el tema de los fundamentos, ¿sí? Con los temas de las bases, si los quieren doctrinales, que garantizan también nuestra catolicidad y que nos unen a las iglesias de origen anglicano. Pero entonces también hay otra cosa que debemos que tener que se llaman los instrumentos de comunión. Mire, esto es muy importante. Yo creo que ustedes, aquí en Colombia tenemos un drama con las iglesias anglicanas. Yo creo que esto es natural o normal en toda América Latina. Aquí, Dios santo, hay cualquier cantidad de iglesias que se denominan anglicanas. Y obviamente nosotros no los podemos llamar falsos porque legalmente se inscriben en el Ministerio del Interior, entonces tienen una resolución, una aprobación, entonces ya son legales, entonces no se les puede llamar falsos. O sea, nosotros tuvimos alguna discusión hace unos años con eso. O sea, no les podemos decir a la gente que ellos son falsos, porque es como lo que estarían haciendo también a veces los romanos en algunas parroquias con nosotros. Entonces ellos tienen una resolución de aprobación, están en el ministerio registrado legalmente, pues son legales. Pero entonces ponen alguna cosa, no sé, anglicanos del Perpetuo Socorro, o le ponen, que hay unos anglicanos como de Juan Pablo II, hay unas cosas extrañísimas, o hay unos anglicanos guadalupanos, hay varias cosas así bien curiosas, hay cosas muy curiosas. Entonces, cuando alguien llega a nuestros templos, a nuestras congregaciones y nos preguntan, pero es que allá en tal barrio, porque acá nos pasa mucho, acá en tal barrio hay una iglesia que dicen que son anglicanos y me bautizaron el niño o me casé o tal cosa, y ustedes dicen que ustedes son los que están como los oficiales, ¿sí? Ustedes son los oficiales. Entonces, estos 4 instrumentos son los que hay que tener en cuenta. Yo les digo, al que me pregunta, le digo, mire, si tiene estos 4 elementos, es de la oficial, es de la de Canterbury, es la oficial. Estos 4 elementos. Entonces les digo,
su líder, o sea, su figura representativa, digamos, no la autoridad, ya ahorita hablamos del arzobispo de Canterbury, pero su figura de colegialidad, de representatividad, es el arzobispo de Canterbury. Entonces, obviamente van a decir, ¿y ese señor quién es? O sea, no tienen la menor idea. Bueno, entonces, sí, tiene como figura representativa, como un líder que significa colegialidad, entonces es de la comunión. Y lo mismo, el arzobispo de Canterbury invita a su obispo a la conferencia de Lambeth cada 10 años, no tienen la menor idea de qué es. Entonces no es de la comunión, porque todos los obispos del mundo van a la conferencia de Lambeth cada 10 años. Entonces, pertenece su iglesia al Consejo Consultivo Anglicano y lo mismo, la reunión de primados. El primado de esa provincia o de esa iglesia es invitado a la reunión. Entonces, estos son los 4 elementos que identifican a alguien que pertenece a la comunión. Entonces, para decir una palabrita de cada uno, entonces el arzobispo de Canterbury hay que tener cuidado porque a veces nosotros para explicar decimos algo así como, es como el papa de nuestra iglesia, y no, realmente yo entiendo la intención que es para decir que es como la figura más visible de colegialidad. Es que ni siquiera quiero decir de autoridad, de colegialidad, pero es muy diferenciado de una figura como un papa, ¿sí? O incluso como un patriarca de la iglesia ortodoxa. No, es un símbolo de unidad, es un símbolo de unidad de la comunión. Y es el foco de los otros 3 instrumentos, porque él tiene que ver con los otros 3 instrumentos. Me devuelvo. Él preside el Consejo Consultivo Anglicano, él convoca la conferencia de Lambeth y él convoca la reunión de primados. Entonces, él es el foco de los otros 3 instrumentos, ¿sí? Es el líder de la comunión anglicana, es decir, es el que nos representa. Si va a haber alguien que represente a la iglesia en la reunión con el Papa Francisco, pues va al arzobispo de Canterbury. Si va a haber una reunión con el patriarca Atenágoras o Kirill, pues va al arzobispo de Canterbury a representar la iglesia. Es el primado de Inglaterra, o sea, es el líder de la comunión, es el primado de Inglaterra, es el diocesano de Canterbury, ¿sí? Y tiene un papel ecuménico e interreligioso, como les estaba diciendo. Entonces, el arzobispo de Canterbury es el símbolo de unidad de la comunión. En inglés se llama First Among Equals, que significa el primero entre iguales, ¿no? Entonces sí. O sea, porque no está arriba de los otros, ¿no? Es como dice usted, es un instrumento de comunión que a veces es difícil de entender en nuestras culturas porque tenemos siempre la jerarquía, pero en este caso es el primero entre iguales, ¿no? Justin Welby. Ajá. Gracias por recordarlo, reverendo, porque sí, y esto viene del latín, primus inter pares, ¿sí? Primus inter pares, que es el primero entre iguales. Sí, sí, exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, si viene el arzobispo de Canterbury acá a la diócesis de Colombia, pues nosotros felices y le hacemos toda la bienvenida, hemos dicho, toda la fiesta y todo lo que quiera, pero él no tiene, o sea, la autoridad de ordenar acá, ¿sí? O de decirnos qué es lo que tenemos que hacer en esta diócesis, porque pues, la autonomía que tienen las diócesis. Bueno, entonces está la conferencia de Lambeth, como les decía, más o menos cada 10 años, digo más o menos porque esto pues ha cambiado, ¿sí? Es más, la última fue este año, ¿no? 16 años fueron, porque creo que se Exacto, tardó porque por el COVID y luego aparte, exacto. sí, sí. Sí. O sea, en el 67 y luego en el 77, 87, 97 y después ya se descuadró. Entonces, la última fue este año, en el 2022. ¿Sí? Entonces, ahí
todos los obispos de la comunión son invitados. Y ahí, ¿qué se hace? Pues se escucha lo que está pasando, las realidades de los contextos, los dramas, pero también las cosas buenas que están pasando. Y se abordan problemas que enfrenta el mundo. Les cuento, por ejemplo, una cosa que para mí fue muy grata. Cuando yo empecé a trabajar el tema del medio ambiente, el tema de la ecoteología, yo no tenía la menor idea que desde hace 40 años, desde la conferencia del Lambeth del 77, la Iglesia ha venido insistiendo por el cuidado, o sea, es un compromiso que se ha establecido desde la conferencia del Lambeth del 77, el compromiso por el tema del medio ambiente. Eso me pareció muy, muy interesante. Bueno, entonces digamos que se trazan las líneas, se trazan los derroteros de acción para toda la comunión, ¿sí? Bueno, el Consejo Consultivo Anglicano, desde 1971, entonces lo que hacen es continuar con lo que se proyecta en la conferencia de Lambeth, es facilitar el trabajo cooperativo de las iglesias de la comunión anglicana, intercambiar información entre las provincias y las iglesias, ayudar a coordinar la acción común, asesora sobre la organización y la estructura de la comunión, busca desarrollar políticas comunes con respecto a la misión mundial de la iglesia, incluyendo asuntos ecuménicos, o sea que tiene un trabajo amplio el consejo, ¿sí? Y la reunión de los primados, desde el 79, la reunión de los primados de las provincias o de las iglesias de la comunión. Los primados de la comunión anglicana son el arzobispo, los arzobispos principales, los obispos presidentes, los moderadores y pastores principales de las 42 provincias. Bien, entonces, por ejemplo, a esta reunión de primados ya no van todos los obispos, son solamente los primados de las iglesias o las provincias. En este caso, por Michael Curry, por ejemplo. Michael Curry, que ya, por ahí he visto que ya como que va casi de salida, reverendo. ¿Cómo es el tema? Sí, de hecho, hay un consejo ahorita para elegir al próximo, hay un consejo de que es posible, creo que es para 2024, creo que ya le queda poco, ya se está yendo el señor. Okay. Para los 24 tenemos que elegir a otro. Okay, y no hay, no hay. No hay porque la máxima edad de retiro son los 72 años. Entonces, la mayoría de los obispos que hay aquí ya están un poco grandes, entonces, y también no quieren uno tan joven. Entonces, va a ser difícil escoger a uno que sea el primero entre nosotros. Sí, o sea, tendría que ser como por alrededor de los que 60, 65 para que no dure tanto en el puesto, no sé. Sí. Vamos a tener que votar por el padre Agustín para que sea nuestro primado. Sí, va a tocar. Para que se despierte. Se despertó. Perdón. Okay. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, no sé si hasta ahí, para cambiar un poco de temática, hasta ahí vamos bien, preguntas, dudas o complementos, lo que ustedes quieran participar. Bien. La pregunta es con ustedes, ustedes habían estudiado esto anteriormente? Porque muchas veces lo que pasa es bien interesante, que muchas veces estamos en las iglesias, pero nunca tenemos ese tipo de información. Entonces mi pregunta con ustedes, ¿habían escuchado eso antes? Por ejemplo, Margarita, Sandra, Mary, Sabrina, ¿habían visto esto antes ustedes o lo habían investigado por ustedes o esto es nuevo totalmente? Esto es solamente por curiosidad. ¿Me escucha? Sí, querido. Oh, gracias. Pues la verdad, nunca había tenido yo ahora sí que el privilegio de haber escuchado toda esta información. Es la primera vez que se escucha a fondo lo que es el anglicanismo. Bueno, para mí. Ha habido otras partes, pero no como esta, que pues ahora sí complementaba lo poquito que ya había yo escuchado. Padre Alfredo, ¿podría repetir la pregunta? Mi pregunta, Sabrina, es que si tú ya habías
escuchado este tipo de estructura dentro de la iglesia episcopal. No sé si es nuevo para ti o si ya lo habías escuchado o si lo habías estudiado antes. Y esa es mi pregunta. Sí. He escuchado algo, pero no todo. Pero es muy interesante que Samuel Sibury fue instalado como obispo por la iglesia en Escocia. No sabía esto. Sí, de hecho la fiesta de Samuel Sibury fue la semana pasada, reverendo. Esa semana fue la semana pasada que Me celebramos su corcha. fiesta. Fue la semana pasada. Y fue interesante porque como los obispos querían, no podías, o sea, de hecho para ser obispo tenías que jurarle a obediencia al rey, o Ajá. entonces, como se estaba independiendo, había la independencia de Estados Unidos con Gran Bretaña, con Inglaterra, entonces el obispo no podía hacerlo, entonces tuvo que ir a Escocia, y Escocia fue cuando, y solamente para que puedas ser obispo, requieres 3 obispos que te ordenen, o sea, un obispo no te puede consagrar, tienes 3 mínimo, entonces, y tiene que ser la sucesión apostólica, entonces fue Savory a Escocia, y lo que les prometió fue seguir el ritual. Yo me reverendo, es una vez regresando a Estados Unidos, era Sí. seguir el ritual de la Eucaristía que Del libro de oración común de Escocia. escocés. Sí. Entonces tenía que Escocés. regresar, les prometió que la consagrar, pero iba a continuar con los rituales de ellos aquí. Entonces una vez que lo consagran, que es obispo, entonces él ya puede ordenar a otros sacerdotes, ¿no? Y por eso en el escudo de la iglesia episcopal aparece la bandera de Escocia, que me parece un detalle en gratitud a Escocia. Queda incorporada la bandera de Escocia dentro del escudo de la iglesia episcopal. Entonces, muy bonito, sí. Y dice Mary que creo que la Iglesia Nacional de Escocia fue presbiteriana. Sí. Yo no había mirado. Sí, fue presbiteriana. O sea, la reforma de John Knox en Escocia fue quitando obispos. O sea, esa reforma quitaba la autoridad de los obispos y dejaba solamente los presbíteros, y por eso se llamó presbiteriana. La iglesia anglicana fue perseguida en Escocia durante algún tiempo y digamos que de manera escondida, en silencio, continuaron, casi desaparecen los obispos en Escocia, ¿sí? Pero ahí se mantuvieron. Sí, y esto es lo que estamos viendo ahorita con reverendo, es a todos ustedes, eso es una repasada, o sea, no pero si te metes más, hay muchas más cosas que hay que estudiar. Por ejemplo, lo que me pasó a mí en el seminario, que tuve que tomar clases para aprender qué eran los instrumentos, o sea, hay mucho, esto solamente es como una tentempié para que nosotros nos podamos indagar y estudiar mucho más, ¿no? Entonces esto es básicamente lo que es como una introducción a los estudios anglicanos para el futuro, ¿no? Ajá. Sí, seguramente si vamos a mirar el cuadrilátero de Lambert y los instrumentos de comunión, esto daría para mucho tiempo, sí, para mucho tiempo, y alguien que esté muy metido pues en la estructura y la organización de la iglesia. Entonces, sí, el cuadrilátero y los instrumentos. Este más de orden doctrinal, de fundamentos, de las bases, y este más de organización, de qué nos une. Porque como nuestras iglesias son tan diversas, ya ahorita vamos a ver cómo la episcopal va a ser más de avanzada que otras, y eso le va a traer problemas. De todas formas, tenemos que conservar lo mínimo, los mínimos, porque somos muy diversos en la comunión anglicana. Así como hay el High Church totalmente, o sea, muy de la católica, muy ritualista, muy conservadora, también hay otras vertientes mucho más liberales, mucho más desprendidas de los tradicionalismos y de los ornamentos incluso. Bueno, entonces quería tocar acá por la época, como estamos hablando de historia
y de anglicanismo, por eso hicimos este momento de algo de anglicanismo y más adelante vamos a tener más. Y entonces, para avanzar en el tiempo, quise hacer alguna referencia a Sudamérica, ¿sí? Bueno, ya de pronto el reverendo Alfredo nos contará más de Centroamérica, pero por lo pronto, digamos que fue muy difícil al comienzo la llegada de la iglesia a Sudamérica. Pues la experiencia que tuvieron los indígenas con la romana pues fue terrible, ¿sí? Fue de persecución, bueno, de los españoles a la autoridad pues civil, no tengo que decir que necesariamente la iglesia, pero se les impuso una religión, se arrasó con las culturas, se les quitaron a sus dioses, sus creencias. En algunos momentos hubo sincretismo, no sé si entendemos la palabra mezcla de elementos religiosos. Por ejemplo, solamente por dar un par de ejemplos, la custodia, que se emplea mucho en la iglesia romana, es la unión del sol que adoraban los indígenas casi en todas las religiones de México hasta Perú. El sol era una deidad muy importante, entonces se combina la hostia consagrada con el sol y queda la custodia. Es un poco más delicado meterme con la Virgen de Guadalupe porque obviamente eso despierta algunas sensibilidades, pero si vemos Guadalupe, es una virgen indígena de rasgos morenos, de rasgos indígenas, que aparece en el monte Tepeyac, que era un monte sagrado de la diosa Tonantzin. Espero haberlo dicho bien. Y entonces se mezcla la figura de la Virgen con la de Tonantzin y viene entonces y vestida de sol también, el sol que era muy importante, y las estrellas de su manto y todo. Entonces hay mucho de sincretismo, de mezcla de elementos, ¿no? Entonces, bueno, lo que les estaba diciendo era que el mundo indígena no había tenido muy buena experiencia con la romana y obviamente pues a la anglicana no. Parece ser que el primer oficio o digamos la llegada se da en el siglo XIX, comenzando el siglo XIX. Habría que ver la historia de Allen Francis Gardiner, espero no sé si se diga Gardiner, que tiene una historia muy interesante de todo lo que sufrió incluso las personas con las que viajaban se perdieron, pues, pasaron muchísimas dificultades trayendo el evangelio pues por los lados de Argentina, ¿sí? En la Patagonia, imagínense, Patagonia y Tierra de Fuego. Y ellos prácticamente murieron de hambre. Ellos fueron encontrados sus restos en otra expedición, encontraron sus restos, murieron de hambre, ¿sí? Wade Stirling, el primer obispo anglicano para las Malvinas, también en el siglo XIX, ¿cierto? Y acá pues tengo algunas fechas de algunos lugares, no, pues obviamente no decir demasiado, pero simplemente para que veamos el siglo XIX, que es cuando empieza a llegar la iglesia, sobre todo hablo de la parte de Sudamérica. Entonces, 1843, primer oficio anglicano en Uruguay. 1849, llega la iglesia a Perú. 1850, Panamá. Ahí hay un tema con Colombia, porque en esta época Panamá pertenecía o hacía parte de Colombia. Entonces, bueno, ¿cuándo llegó a Colombia? Entonces, con la llegada a Panamá, pues sí, porque en esa época era Colombia, ¿no? Pero después vino la separación. 1855, Chile. 1890, en Brasil. Ya después de la separación, entonces en 1896, pues ya llega la parte norte de Colombia. A finales del siglo XIX, sigue creciendo en Paraguay
y en Bolivia, pues por los 80s, ¿cierto? Entonces, bueno, simplemente era como un recorrido. Lo general, para que de pronto no sé si pasó lo mismo en los países de los que ustedes vienen, los que son acá del habla latina. La iglesia episcopal, por lo menos en el caso de Colombia, y sé que en otros lados sucedió así, llegaron fue para prestar los servicios a los trabajadores, ya sea ingleses o estadounidenses, en Sudamérica. En el caso de Colombia, pues había trabajadores tal vez de la parte de la petrolera, por allá al norte de Inglaterra, y ellos, los ingleses, pues querían tener su culto anglicano. Entonces llegaron misioneros, pero para atender los oficios de los servicios litúrgicos de los británicos, de los ingleses. Y luego los trabajadores poco a poco empezaron a acercarse al culto, les llamaba la atención, y es así como poco a poco los naturales, los nacidos en el caso de Colombia, los colombianos, empiezan a conocer el culto y a algunos les empieza a gustar y bueno, podemos seguir participando, pues sigan participando y poco a poco entonces empiezan a ingresar a la iglesia anglicana. Ya después Inglaterra le va a dar la jurisdicción a la iglesia episcopal, pero inicialmente fue la de Inglaterra por los trabajadores. No sé si se replica este caso en otros países, pero en el caso de Colombia llegó fue así a los trabajadores perdón, a los que venían a trabajar, y luego los naturales del país empezaron a involucrarse poco a poco y así empezó a crecer la iglesia. De hecho, Roberto, cuando estaba leyendo un libro sobre el anglicanismo, el anglicanismo, como dice usted, se empieza a difundir alrededor del mundo porque precisamente Inglaterra estaba colonizando también, ¿no? O sea, tú vas en la India, entonces llegaba, o sea, tenías sacerdotes anglicanos porque tenías los trabajadores, tenías la economía moviéndose en otros países. Entonces, se empieza a difundir. En México, en el caso de México, que se considera Norteamérica, ¿no? Por cuestiones políticas, no, la iglesia se separa, anglicana se separa de Estados Unidos, pero, o sea, la iglesia de México, que fue anglicana, nunca fue una iglesia anglicana independiente, fue parte de Estados Unidos y ellos se independizaron, que fue un error gravísimo, porque, pero bueno, eso es políticas, ¿no? Pero sí, en base a lo que usted dice, o sea, el anglicanismo se difunde en base a donde había intereses del gobierno, ¿no? Por una parte, pero sí, en el caso de México, no hubo influencia. De hecho, nosotros tenemos una influencia, historia de revoluciones y de independencias con todos los intereses extranjeros. Entonces, nunca hubo esa presencia inglesa en México, por ejemplo, ¿no? Pero es otra parte de historia. Sí. Allá es una provincia de la comunión, pero independiente. Se separa de la episcopal. De la iglesia episcopal. Y lo que dice René Alfredo es muy importante. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de la primera presbítera en China, Hong Kong, pero es que en esa época Hong Kong era parte de las colonias británicas. Entonces, Hong Kong, la India y seguramente pues en muchos lugares donde estuvo el gran imperio británico, pues allá llegó el anglicanismo, claro que sí. Bueno, entonces, bueno, aquí ya hablamos un poquito, vamos a mirar otro poquito de anglicanismo, y es una cosa que me ha apasionado muchísimo de nuestra iglesia, y es cómo responde a los nuevos contextos. Recuerden el aporte de Richard Hooker, la razón. O sea, esta tercera pata